todos los que, bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con el ciclo de charlas de la Confederación Odontológica de la República Argentina. En esta oportunidad vamos a tener el gusto de tener al licenciado Juan Ernesto Cheparo Lucero, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Juan Ernesto es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, especializado en rehabilitación traumatológica postquirúrgica y readaptación laboral. Egresado de la Universidad Juan Agustín Maza, ha realizado cursos de traumatología y reinserción laboral varios. Ha trabajado en instituciones como MAFRE, ART, Galeno, ART, Cirugía Ambulatoria, Red Medical, enfocándose sobre todo en la recuperación funcional de pacientes con discapacidad. Además, es tutor de tesinas en kinesiología, guiando a futuros profesionales. En esta oportunidad, bueno, va a hablar de la salud postural a través de la ergonomía, algo que a los odontólogos nos tiene con mucho padecer. Y bueno, mantenemos el ciclo, en este ciclo, como siempre, como es normal. Una vez que termina la disertación, vamos a ir tomando las preguntas en el chat y las evacuaremos al final de la conferencia. Bueno, licenciado, cuando quiera, un gusto tenerlo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Primero que nada, el agradecimiento a la Cora por la invitación a poder compartir esta charla linda, amena, de salud postural a través de la ergonomía. Especialmente a vos, Gaby, y a Jorge por darme la participación. Este, Placer. la idea es hacer una charla que sea más o menos consistente y dinámica, que no sea muy extensa, para después ir evacuando las dudas que vayan teniendo cada uno que quiera preguntar. Entonces, para tener, digamos, una idea eh, del tema, hay que saber diferenciar qué es lo que es la salud postural y qué es lo que es la ergonomía. Se entiende por salud postural que es la postura que consiste en corregir y mantener una correcta manera y sencilla. ¿Qué quiere decir? Que, que no produzca ni fatiga, ni dolor, ni altere el equilibrio ni la movilidad. Eso es, digamos, lo que se entiende por salud postural. ¿Qué es lo que es la ergonomía? ¿Por qué se asocia a esto? La ergonomía es una disciplina que estudia la relación entre el cuerpo y los entornos de trabajo, con el propósito de obtener herramientas adaptadas de la mejor manera posible al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ergonomía se va a encargar de evaluar, según las características físicas de cada trabajador, de acuerdo a su entorno laboral y a la actividad que realice al ejercer su profesión. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo, porque digamos, el odontólogo eh, trabaja muchas horas como todo aquel personal de salud, donde le dedica mucho tiempo y es un trabajo muy manual para hacer. O sea, que no tenés máquinas que te reemplacen, sino que el odontólogo sí o sí tiene que estar todo el tiempo constante encima del paciente, A ver poniendo si nos vemos todos. el físico para atender. ¿Se escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se Ah, escucha perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante de la salud postural? Es importante porque esto puede, o sea, ayuda a evitar dolores y lesiones y otros problemas de salud a largo plazo. ¿Cuáles son los objetivos de la ergonomía laboral? Los objetivos es identificar, analizar y reducir riesgos laborales, ergonómicos y posicionales. ¿Qué quiere decir? Es adaptar el puesto de trabajo a las condiciones y características del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que varía mucho, digamos, ¿cómo explicar? Me colgué, perdón. Varía mucho el tamaño del profesional y el ambiente donde uno tiene que desarrollar, digamos, su actividad. Aquí hago hincapié con esto. No es lo mismo, digamos, un profesional de 1,90 m a un profesional de 1,60 m, donde va a variar, digamos, su postura a la hora de
atender el paciente y trabajar. ¿Se va entendiendo más o menos? Perfectamente, sí. Muchas veces, Perfectamente. sí. Bien. ¿Cuáles son los consejos que para controlar, digamos, la parte de la postura? Primero que nada, digamos, la fatiga visual y física. ¿A qué hago referencia con esto? La fatiga visual, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que tener una buena iluminación, un lugar amplio, con colores claros, para que le permita, digamos, tener un campo visual mucho más relajado a la hora de fijar la vista para hacer algún tratamiento de conducto, ya que la cavidad bucal es una cavidad muy cerrada y es muy incómoda para trabajarla. Entonces, eso es importante, más allá que de los detalles técnicos que puede llegar a tener el sillón, en el cual uno este, puede corregir o adaptar la luz, o que no sé bien específicamente cuál es la cantidad de luminosidad que tiene, para poder trabajar en la cavidad bucal mucho más confortable. ¿Cuáles son los objetivos más importantes? Primero que nada, la postura. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser una postura en la cual el profesional le permita tener un cierto equilibrio donde puede ejercer la actividad sin estar con un estado de tensión constante. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto? Tal cual como muestra la imagen al lado, uno debe tener una postura recta, con los hombros alineados, este, con una pequeña inclinación de la cabeza hacia adelante, que no vaya muy por debajo de los 30 grados, porque eso qué quiere decir, que mientras más se incline la cabeza hacia adelante, mayor tensión voy a generar a nivel cervical. Al generar tensión a nivel cervical se produce una rectificación, esa rectificación disminuye los espacios, termina comprimiendo los nervios y empieza a producir radiculopatía o braquialgias que le va a traer, digamos, un montón de trastornos y pérdida de fuerza que con el correr de las horas se va a ir acentuando mucho más. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los objetivos? ¿Cómo uno debería organizarse? En mi caso particular, yo muchas veces me voy organizando o voy separando los pacientes de acuerdo a la gravedad y la demanda física que cada paciente me genere. ¿Qué hago referencia con esto? Por ejemplo, si uno tiene un paciente que tiene que hacerle un tratamiento para una extracción de una muela, por ahí es preferible que los pacientes que demanden mayor esfuerzo físico se coloquen en un horario en el cual uno está arrancando el día, ya está con, digamos, con mayor energía para poder afrontar el tratamiento, cosa que con el resto de los tratamientos, que son un poquito a lo mejor de menor esfuerzo físico, llegue con un poquito más de resto. ¿Me explico más o menos cómo es la idea? Entonces, Sí, perfecto. como primera parte sería diagramar. Yo sé que muchas veces por ahí esto es como una utopía en el personal de salud, ya que el personal de salud, para que le rinda, obviamente, por una cuestión económica, de situación que de público conocimiento, todos sabemos, hay que tener un volumen alto de pacientes, en lo cual no te va a permitir tener esa cierta cintura para poder llegar a organizarte de esa manera. Este, como primera medida, ¿yo qué haría? Es trazar, digamos, objetivos claros de organización en cuanto a los tipos de tratamiento, la demanda que te lleva cada tratamiento y el desgaste físico que te genera cada tratamiento. Eso como una primera instancia. Siempre buscando justamente una postura correcta, que sea una postura amigable para el cuerpo, en el cual te permita realizar las fuerzas de tal forma que no te termine desgastando más allá de digamos, más allá del esfuerzo que uno debería hacer para ese tipo de tratamiento, una extracción de muelas. Por eso es importante, digamos, qué postura uno va a tomar de acuerdo, digamos, por ahí al tamaño del paciente, a la distancia del paciente, a la altura del paciente, y obviamente, porque hay dientes que son por ahí mucho más difíciles una muela es mucho más difícil que un canino de extraer. Entonces, ir trazando un plan de trabajo en el cual
te permita ir manejando el desgaste físico con el correr de los pacientes. También es importante, en este caso, el tema de la carga horaria. ¿Por qué? Porque justamente por lo mismo, porque si uno tiene una carga horaria muy extensa, no es lo mismo los 5 primeros pacientes que el paciente 15 al 20, por el desgaste que va generando también por la carga y la intensidad del tratamiento. Otro de los consejos también que yo le doy a los pacientes es los descansos y la pausa entre paciente y paciente. Es importante justamente recuperar y descansar un poquito para poder reponerse para el esfuerzo que uno va a seguir haciendo para atender al paciente siguiente. Otro de los detalles, como hablé al principio, es la luminosidad, que eso también, porque el campo visual, cuando la luz no es buena, se reduce y eso también genera un estrés constante que termina afectando y generando también un desgaste postural, porque uno inconscientemente empieza a buscar la postura para mejorar digamos, la capacidad de vista para hacer el tratamiento. ¿Se va entendiendo más o menos? Se va entendiendo perfecto, bueno. Bien. ¿Cuáles son los factores físicos que afectan a la postura? Yo acá he detallado 6. Uno, es el tono muscular. ¿A qué hago referencia con el tono muscular? Muchas veces el tono muscular, o sea, va a variar y va a depender mucho de la fisionomía de cada profesional. Si nosotros tenemos un profesional que hace actividad física en forma constante, 3 veces por semana, y va combinando con gimnasio o algún otro deporte, su capacidad de respuesta va a ser mayor que alguna persona que lleva una vida mucho más sedentaria. ¿Qué quiere decir? Que ese profesional va a tener una mayor respuesta, digamos, y va a tolerar mayor cantidad de pacientes que una persona que hace una vida sedentaria. ¿Eso por qué? Justamente porque ya va a tener una base que le va a permitir tolerar más el esfuerzo físico a la hora de atender a los pacientes. Otro tema importante que muchas veces por ahí no se le pasa demasiada importancia es el centro de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un centro de gravedad en el cual te permita sostener la postura sin cargar demasiado, digamos, la parte de la espalda, que es lo que más sufre. Por ejemplo, si el centro de gravedad está muy alto, uno lo que va a tener que tender a hacer es trasladar el cuerpo hacia adelante, buscando el equilibrio para poder hacer fuerza con los brazos o sostener los brazos o las muñecas o la cabeza para poder hacer el tratamiento. Entonces lo que hay que buscar es un centro de gravedad que sea armónico, en el cual te permita trabajar con una cierta tranquilidad y que no te genere un desgaste mayor al que debe generarse por la actividad. La columna vertebral, que por lo general en los odontólogos es lo que más sufre. ¿En qué sentido sufre? Porque muchas veces uno empieza a adoptar posturas viciosas por una cuestión de comodidad o de habilidad, ya sea tanto para la mano derecha o la izquierda, busca una posición cómoda en el cual le permite ejercer digamos, y mayor precisión al tratamiento, ya sea con la fresadora, con el torno o con los otros instrumentos que vaya utilizando, empieza a generar una postura viciosa en la cual la que más sufre es la columna porque va haciendo mecanismos compensatorios del resto del cuerpo. Entonces, hay que darle mucha importancia digamos, a la postura en la cual uno va a repartir la carga en la columna. Otro de los factores que también influye mucho en la postura son la longitud de las extremidades. A eso hacía referencia, digamos que no es lo mismo un odontólogo que mide 1,90 m a una que mide 1,60 m. Por eso es importante el centro de gravedad, por eso es importante, digamos, la distancia entre el odontólogo y el paciente, en el cual le permita tener
digamos, la postura bien erguida, bien distribuida, y que las palancas, cuando vaya a realizar, no les genere una carga mayor a la parte central del cuerpo, ya sea la columna. O sea, ¿me explico, no? Sí, sí, perfecto. Estamos siguiéndote atentamente. Bueno, pase por ahí, no me quiero ir demasiado profundo. Otra de las cuestiones importantes también son los músculos posturales. Nosotros tenemos, Po- Podría sí, preguntar, ¿cómo sí, es que cómo busco sentada mi centro de gravedad, que yo mido 1,60, por ejemplo? justamente porque cuando vos encuentres tu centro de gravedad vas a encontrar una posición confortable y amigable para tu cuerpo. Es que Ajá. ahí más adelante hay una imagen donde más o menos se ve el ángulo y la postura que tiene que tener los hombros, Ah, la cadera, el cuello. es, Que ahí ajá, más claro. adelante sale una imagen que te lo voy a poder mostrar y explicar más fácil. Ahora lo que estoy A haciendo ver, es como una pequeña introducción, disculpa, una pequeña, digamos, introducción para que se entienda cuáles son los aspectos o los factores que uno tiene que tener en cuenta. Y volviendo a los músculos posturales, nosotros tenemos dos grandes cadenas, tenemos una cadena extensora y una cadena flexora. Por lo general, las cadenas que más sufren, digamos, es la cadena posterior, que es la que tiende a mantener, digamos, el cuerpo erguido. Esa es la que más sufre. ¿Por qué? Porque es la que soporta toda la tensión. Entonces, en forma congénica siempre tiende a partir de un patrón fetal flexor, digamos, que entonces que predomina con mucha mayor facilidad que el extensor. Entonces, los músculos de la cadena posterior son los que más se tensan, los que más sufren a la hora de mantener una postura centrada para redistribuir toda la carga a nivel del cuerpo. ¿Cuáles son los factores más comunes que terminan alterando? Son la silla, que eso es importante, es la altura, el ancho y la inclinación de la silla. Eso este, te va a dar, digamos, porque muchas veces por ahí uno inconscientemente, si no tiene las herramientas de trabajo en la proximidad o una postura cómoda, o por ahí tenés que buscar algún producto que está por debajo en un cajón, o te olvidaste de algún cemento que está por detrás, este, termina trabajando, digamos, en una postura en la silla que no está ni a la altura que corresponde, la silla por ahí es más chica porque la más grande, no sé, es más cara, entonces en ese momento arrancó y se compró una más chica, dependiendo, o por ahí alquila el consultorio y ese consultorio que alquila o lo comparte, el otro odontólogo es mucho más grande que a lo mejor una persona que es mucho más chica y no termina siendo la silla adecuada para tener una buena postura. Lo mismo pasa con el tema de la inclinación, que muchas veces por ahí uno tiende a forzar mucho más la espalda baja y la parte cervical para buscar un mejor ángulo de visión para poder actuar, para poder trabajar con el paciente y descuida la inclinación correcta que tiene que tener para manejar. Eso se va a ver mucho más reflejado y mucho más práctico, digamos, ahora en una imagen un poquito más adelante. En cuanto a la posición, este, justamente es eso, es evitar estar encorvado o semiflexionado, ¿tá? Sino que la distribución tiene que ser homogénea, tanto en los hombros como en el centro de la espalda, como en la posición de la cabeza hacia adelante. Y la otra cuestión es la distancia. El otro factor es la distancia. Eso es importante porque justamente lo que va a evitar es que uno se encorve o se semiflexione tratando de buscar las herramientas o aproximándose al paciente. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta respecto de los hábitos posturales? Siempre hay que tomar conciencia y el cuidado para evitar que con el tiempo vayan produciéndose patologías que pasen a ser crónicas. ¿De qué forma? Y uno es tomar conciencia de
la postura que uno tiene a la hora de trabajar y a la hora de estar con el paciente. ¿A qué hago referencia con esto? Justamente, cuando uno arranca, los primeros 5 pacientes, uno tiende a tener una postura correcta, tratando de cuidarse. Con el correr de las horas y con el correr de los pacientes, uno empieza a alterar su postura porque ya la respuesta, digamos, muscular no es la misma por la misma fatiga, que eso vuelvo a decir siempre, depende muchas veces de la contextura física del profesional y de la actividad que tenga el profesional. Si uno que hace deporte, la diferencia de que no hace deporte y el que es activo y el que es sedentario. Entonces, siempre es importante tomar conciencia y el cuidado de la postura que uno tiene. Quiero que si uno aprende a tomar conciencia, porque el cuerpo avisa, obviamente, porque aquí empieza los típicos dolores de fatiga, molestia en el cuello, molestia en la espalda, molestia en los codos, molestia en los brazos, sobre todo en las muñecas. Este, el cuerpo ya te va avisando que uno tiene que empezar a frenar un poquito, corregir, volver a la postura que corresponde y ahí es continuar con el tratamiento. También es importante el estrés. ¿En qué influye el estrés en la postura? Si uno viene muy tensionado por un montón de otros factores extralaborales, ponele, por ejemplo, eh, el tema del dinero, el tema del tiempo, el tema del volumen de gente como para que sea rentable o para que rinda, esos factores externos, o ya sea una discusión, o ya sea algún problema con los chicos en el colegio, también influyen mucho en la postura, porque ese estrés te genera un estado de semitensión permanente que hace que los músculos posturales se fatiguen mucho más rápido que una persona que va, digamos, con una vida un poquito más equilibrada al trabajo. Que eso es muy común hoy por hoy, con toda la situación en general y toda la cuestión y el estrés que se vive por el aspecto económico, por el aspecto político, por el aspecto de seguridad, hay un montón de cosas que uno está a un ritmo de vida mucho más rápido, mucho más estresante. Entonces, eh, si vos antes te sentías fatigado y empezabas a alterar tu postura al paciente número 8 ahora, o al 10 ahora al 5 ya empezás a sentirte cansado, ya tu, tu predisposición, tu carácter, ya no empieza a variar. Entonces eso también es importante, el manejo del estrés. Estuve escuchando una de las charlas anteriores que hablaron del mindfulness. Me pareció bastante interesante porque eso también es una herramienta que sirve para bajar un poquito el tema de la ansiedad y el estrés que genera el trabajo y la situación general en la que uno se está viviendo en este momento del país, con todos estos cambios importantes. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala postura? Tenemos consecuencias a corto plazo y tenemos consecuencias a largo plazo. Las consecuencias típicas a corto plazo es el dolor de espalda, el dolor de cuello, fatigas en los hombros, podés tener adormecimiento en las manos, podés generar un túnel carpiano. Eso, digamos que es lo a corto plazo, que es cuando ya el cuerpo empieza a avisar de que uno tiene que empezar a tomar conciencia y a corregir la postura. En esos casos, cuando empiezan a aparecer los síntomas, lo que uno tiene que hacer es, entre paciente y paciente, tomarse una pausa. ¿Para qué? Para que él tenga el músculo la oportunidad de recuperarse y liberar un poquito de tensión que se genera por el trabajo, por el mismo trabajo. ¿Y cuáles son las consecuencias de una mala postura a largo plazo? Y ya cuando vienen lesiones, como mencionaba anteriormente, no sé, que no se escuchar, lesiones a largo plazo, que son lesiones musculoesqueléticas crónicas, como hernias de disco, listesis, que empiezan con hernias cervicales, con parestesia. En muchos casos, cuando uno no tiene una buena postura a la hora de trabajar y empieza a hacer trabajos manuales donde fuerza demasiado
la mecánica no es buena, termina generando lesiones a nivel de los nervios, como el síndrome del túnel carpiano, o las mismas tendinitis Kerbein, o las tendinitis de flexor de los dedos, etcétera. Entonces, por eso es importante este, tratar de no llegar a esas instancias, sino simplemente prevenirlas. ¿De qué forma? Tomando conciencia, corrigiendo la postura, haciendo actividad y otros tips más que voy a dar más adelante. ¿Cuáles son los consejos prácticos para mejorar la postura? Uno tiene que repartirlo de acuerdo, digamos, a la actividad de la vida diaria que uno tiene, no solamente en el lugar de trabajo, que en este caso, bueno, que es la ubicación de los elementos, la altura de la silla, la luminosidad, el confort y las pausas que hay que tomarse entre paciente y paciente, sino también, digamos, en la vida diaria. ¿Qué hago referencia con esto? A la hora de uno hacer ejercicios, por ejemplo, si uno va al gimnasio o hace gimnasia funcional, a la hora de hacer las actividades, corregir los movimientos en los cuales uno no cargue de más la columna o la espalda, más allá de lo que de la misma, el mismo estrés que genera el trabajo diario. ¿A qué hago referencia con esto? Los trabajos de peso muerto, los trabajos de flexibilidad, los trabajos del manejo de manipulación de carga. Entonces, también en las horas de ocio, por ejemplo, cuando uno quiere verse, cuando uno se recuesta o quiere ver alguna película, algo, tener una postura más o menos acorde para no seguir generando más tensión ni más presión, ni sobre la columna, ni sobre los músculos efectores que uno generalmente utiliza cuando está trabajando por la misma actividad que desarrolla. También es importante los ejercicios. Y acá, ¿a qué hago referencia con esto? No solamente los ejercicios de fortalecimiento, movilidad y flexibilidad, sino que también muchas veces hay que tener en cuenta que tanto el hombre como la mujer, después de los 35 años, empieza a perder masa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Aumenta, o sea, el metabolismo empieza a trabajar mucho más lento, entonces uno tiende a subir de peso y a perder masa muscular. Cuando se pierde esa relación, es cuando se empieza a cargar mucho más todo el sistema osteoesquelético. ¿Qué pasa? Ya empiezan a sufrir mucho más las articulaciones de las caderas, de las rodillas, de los tobillos, de los hombros, de la espalda y sobre todo la parte baja de la espalda. Entonces siempre es importante a la hora de ir al gimnasio no solamente hacer una actividad de flexibilidad, sino también es importante hacer ejercicios de carga, de pesa, para mantener, digamos, una buena masa muscular, el cual nos permita, a la hora después de realizar los ejercicios, a la hora de realizar la actividad en el consultorio, te permite una mayor tolerancia, digamos, a la postura. Acá es la parte donde vamos a hacer mayor hincapié y me voy a tomar un poquito más, permiso, perdón. Me voy a tomar un poquito más de tiempo. Si uno empieza a analizar cuál es la postura ideal, que volvemos a decir lo mismo, eso va a depender muchas veces de la contextura del profesional y del paciente, en los cuales, acá he bajado una imagen, en los cuales van a tener unos tips importantes. Siempre, siempre, cuando uno esté sentado, los pies tienen que estar apoyados en el suelo, porque eso te da la estabilidad necesaria para que relaje la parte de la rodilla y la parte baja de la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre el muslo y la pierna tiene que haber un ángulo de 90 grados. Eso te va a permitir tener mayor estabilidad a la hora de estar sentado sin permitir que bascule demasiado la pelvis, ni hacia los laterales, ni hacia adelante, ni hacia atrás. El ángulo que tiene que formar entre las piernas, o sea, teniendo en cuenta un triángulo, digamos, entre el vértice y el coxis en las piernas, y digamos, en la zona de la columna, tiene que ser de 60 grados, no más de eso. Y la espalda tiene que jugar con un ángulo de 0 a 20 grados porque
ahí cuando hablamos de la inclinación, que muchas veces por ahí, para tener un mayor campo visual, porque el paciente es muy grandote y el profesional es muy chiquito, muchas veces por ahí el profesional, para poder tener una buena visual de la boca, tiende a irse para adelante y ya empieza a alterar, digamos, la posición armoniosa para trabajar y carga mucho más la espalda, carga mucho más los hombros, carga mucho más las muñecas y, y eso es lo que empieza a producir un desgaste físico mayor. Lo mismo pasa con la postura de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno tiene un ángulo de aproximadamente unos 30 grados hacia adelante, va a generar una cierta presión el peso de la cabeza sobre la columna cervical. Mientras más el ángulo sea más cerrado, digamos, arrimando el mentón hacia el esternón, mayor presión se va a ejercer sobre las vértebras cervicales. Y eso ¿qué va a hacer? Va a producir un aplastamiento del disco, una pequeña displasia, una compresión de los canales, y ahí es donde empiezan las braquialgias. Y empiezan los dolores de cabeza, empiezan los adormecimientos en los brazos, la pérdida de fuerza y otras patologías que conlleva todo eso. También es importante el ángulo del codo. Tiene que ser un ángulo de 90 grados en el cual uno pueda manipular los elementos sin necesidad de estar en un estado de tensión permanente, sosteniendo el peso de los brazos, sino que lo que uno tiene que hacer es concentrarse en la fuerza, más bien con las manos y no tanto con los brazos, que eso que le permita, ¿por qué? Porque eso le va a permitir trabajar, digamos, más holgado, sin necesidad de generar mayor tensión y esfuerzo. La distancia entre el profesional y el paciente, para tener un buen campo visual, debe estar entre los 30 y 35 centímetros. Eso es importante. Lo que hay que ver acá es, como está a la derecha de la imagen, cuáles son las posturas que uno tiene que tratar de evitar. La lateralización, la flexión hacia adelante, o empezar con una rotación y una flexión, que eso hace que se genere mucho más tensión, cargando mucho más la columna. Se va viendo más o menos cómo es la imagen, se aclara más o menos cuál es el centro de gravedad, cómo Sí, uno Sí, lo está tiene que claro, manejar. Juan. Está sí, claro, sí, Juan. sí, sí. Se Perfecto. entiende perfectamente. Bueno, eso es un poquito la idea que es lo más importante. Obviamente, ante una cirugía que son dos profesionales los que actúan, siempre se va a disponer el plano de tal forma que les permita tener un movimiento o una rotación alrededor del paciente en el cual le sea confortable y cómodo. Porque por ahí vos decís, bueno, a ver, hay que sacar una muela, hay que poner no sé, no sé específicamente, ¿viste? Cuál es la cirugía más compleja, pero por ahí que te demanda mucho más tiempo, fuerza. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que son neurocirujanos, que por ahí una cirugía que sabe durar 5 6 7 8 horas, dependiendo de la gravedad de la cirugía y la complicación, son muchas horas que están con los utensilios en la mano y con la cabeza tirada hacia adelante, porque la camilla del quirófano es ancha, entonces empiezan a cargar mucho más la zona lumbar. Si el asistente mide 1,90 m y el otro mide 1,70 m, tiene que levantar uno mucho más los brazos, inclinarse más hacia adelante, está mucho más incómodo, entonces sufre mucho más el que se termina adaptando a la posición más ergonómica de la altura en la cual está la camilla. Entonces, eso también son detalles que uno tiene que tener en cuenta a la hora digamos, de diagramar, decir, bueno, si tenemos una cirugía que nos va a llevar X cantidad de tiempo, ¿quién va a hacer el esfuerzo más grande o el que va a demandar mayor tensión? Hay que tratar de adaptar la altura del sillón a ese que va a estar, a ese profesional que le va a dedicar mayor cantidad de esfuerzo físico. ¿Cuál sería la conclusión? Salud postural consiste en corregir y mantener una postura correcta de forma sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Es una postura que no produzca ni dolor ni fatiga y que no altere ni el equilibrio ni el movimiento. Eso se va a lograr justamente haciendo una evaluación dentro del consultorio en el cual hay que ver la disposición del sillón,
la disposición de las herramientas que uno va a usar y uno tiene que ir más o menos corrigiendo y ver la altura, digamos, como vuelvo a insistir, es el tamaño del profesional y el tamaño del paciente. Y en base a eso, bueno, ir buscando el equilibrio en el cual te permita trabajar sin necesidad de estar haciendo un esfuerzo por demás que no tiene sentido. Entonces, la salud postural consiste en eso. Y la ergometría lo que se estudia, obviamente eso se evalúa el puesto laboral, eh, buscando la comodidad del profesional para que pueda realizar la actividad sin necesidad de cargar tanto la parte física. Eso le va a permitir con el tiempo mejorar la atención del paciente y la cantidad del paciente. Este, Eso como primera medida. Entonces, lo importante es, rescatando o llegando, digamos, una idea de la presentación, de la charla, hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero es justamente, es ver, tomar conciencia de la postura que uno tiene a la hora de trabajar. Cuando uno ve que con el correr de las horas empieza a alterarse, es importante tomar conciencia y corregir y no esperar a que empiecen a aparecer los síntomas para poder cambiar. Si lo que hago referencia con esto, eh, trabajar en eso, decir, bueno, a ver, yo sé que al paciente número 5 ya me empieza a molestar la cintura, entonces trato de él corregir. Si yo sé que al paciente 5 ya me está molestando el codo, me está molestando la muñeca, entre el 5 y el 6, me tomo una pausa, me recupero, hago algún ejercicio de movilidad, algo de flexibilidad, trato de reducir el nivel de estrés muscular que me genera la postura para poder seguir de forma más equilibrada y más tranquilo con los pacientes subsiguientes. Eso sería más o menos como una primera instancia. Después, ir complementando, que siempre es importante, la actividad física. Eso también, como todo efector de la salud, cuando uno trabaja con el cuerpo, si uno no se cuida físicamente con la alimentación, con el peso y con la actividad, obviamente que el desgaste va a ser mucho más rápido porque no tiene el músculo la fuerza suficiente para responder la demanda de acuerdo a la cantidad de pacientes que uno atienda. Y bueno, y por otro lado es el manejo del estrés general, que siempre es importante y ser con uno mismo, quererse un poquito y permitirse un poquito mimarse y descansar para tratar de despejar, digamos, todo la actividad y el estrés que le genera la actividad profesional, separarla un poco del resto del estrés de la vida diaria. Con otros tipos de responsabilidad. En el caso de que es mamá, con los chicos, el colegio, el transporte, la comida, este, y el que tiene 2 o 3 trabajos porque tiene que cumplir un horario, porque a lo mejor tenés consultorio y después das clase, tenés que ir a dar clase y por ahí no dormís bien. Entonces hay que tratar de hacer un trabajo conjunto respecto de todos estos tipos, de todos estos factores que terminan a largo plazo produciendo un montón de alteraciones que hay que evitar de que sean alteraciones crónicas, sino que detectarlas cuanto antes se resuelvan, mejor calidad de vida y mejor capacidad laboral van a tener. Me- Perfecto. Esa más o menos es la idea. Yo siempre digo lo mismo. Anatómicamente somos todos iguales, morfológicamente somos todos distintos. Muchas veces los dolores o las cosas que uno va a sentir va a variar de acuerdo a las capacidades físicas que cada uno tenga. Por supuesto, va a variar con la edad y con la carga horaria que uno tenga también. Por eso siempre es importante hacer digamos, un trabajo interdisciplinario, teniendo en cuenta no solamente los factores a la hora de uno trabajar y la postura que uno adopta, sino que es ir restando, digamos, factores que lleven a producir esa fatiga muscular que a la larga termina produciendo
los dolores típicos que vas a tener, o sea, cervicalgia y lo que lleva con la cervicalgia, con una rectificación cervical, zumbido en los oídos, parestesia, los síndromes del túnel carpiano, las hernias de disco, y lo mismo pasa en la zona lumbar. Así que, bueno, espero que más o menos se haya entendido un poquito la idea, no me he querido explayar demasiado, y bueno, estoy a disposición de las dudas o las consultas que Bien, quieran hacer. muy bien, Juan. Creo que ha sido muy claro y muy interesante. Y creo que tenemos que repensarnos todos en la manera que estamos trabajando, porque realmente hemos ido deformando nuestra postura de trabajo con el correr de los años y eso trae aparejado hoy muchas consecuencias. Bueno, les solicitamos, si quieren hacer preguntas, que las hagan a través del chat, nosotros vamos a ir haciendo a Juan para que las pueda Hablaste responder. hablaste de gimnasia, Juan. ¿Qué recomendarías más? ¿Gimnasia de aparatos, pilates? Mira, muchas veces por ahí depende la carga horaria y el tiempo que uno disponga. Lo ideal es hacer 2 o 3 veces por semana y siempre es combinar una parte aeróbica por una cuestión cardiopulmonar Ujú. y una parte de remusculación, que es gimnasio propiamente dicho, levantamiento de pesa a pesa. Sobre todo las mujeres que por lo general tienden a perder mayor cantidad de calcio y masa muscular, porque por lo general el hombre siempre es de hacer más actividad física que la mujer, por una cuestión de responsabilidades de la vida cotidiana. Pero es importante, después de los 35 años, es combinar los trabajos, sobre todo de pesa. Es importante, porque uno pierde mucho calcio y se produce una sarcopenia que pierde mucha masa muscular. Entonces es importante mantener una buena tonicidad muscular que nos permita este, soportar el estrés diario de la actividad que uno desarrolla. En mi caso, eh, yo, por ejemplo, entro al consultorio, yo más o menos estoy viendo entre 35 y 40 pacientes por día, y los primeros 10 estoy hecho un campeón del mundo. A las 4 de la tarde no sé dónde apoyar la cabeza porque no me aguanto la espalda. Entonces, trato de combinar 2 días a la semana, mi caso personal, mi experiencia, trato de ir 2 días a la semana a una clase funcional donde trabajo mucho la parte de flexibilidad, la parte aeróbica y una parte carga, sobre todo la zona media, que es lo que más estresa, lo que más sufre el fisioterapeuta con la manipulación de los pacientes, es la cintura. Ujú. Entonces, la parte abajo de la espalda. Entonces, trato de fortalecer toda esa zona. En el caso de la odontología, por ahí por una cuestión postural, generalmente lo que más se sufre es la parte cervical, porque ustedes manipulan todo el tiempo los brazos en una postura donde vos estás tensionado, sosteniendo el peso de los brazos más allá de las herramientas de trabajo para, Ujú. para atender al paciente. Entonces, justamente al cansarse, estresarse, la zona alta cervical de los brazos, el deltoide, uno que tiende a hacer y va hacia adelante, porque eso, ¿qué hace? Uno va hacia adelante y eso que hace, relaja, disminuye, tira el centro de gravedad justamente hacia adelante, lo desplaza hacia adelante, entonces de esa forma sufre menos los brazos, pero baja la tensión en la espalda baja. Y ahí es donde con el tiempo empiezan a aparecer los síntomas hasta que se terminan haciendo pequeñas hernias o protusiones que después pasan a ser quirúrgicos o inclusive, como consultaba una colega de ustedes más temprano, se produce una listesis, que es un desplazamiento, y eso con la consecuencia que trae, que termina alterando un montón de otras actividades. Por eso es importante ir combinando la parte aeróbica. Pasa que muchas veces el ejercicio se va a tener que adaptar de acuerdo digamos, a la capacidad física de cada uno. Si hace una persona, yo he tenido, perdón que me explaye un poquito, he tenido pacientes en el consultorio que dicen, mira, este, me anoté para hacer, para salir a correr, me anoté en un grupo de running. Ujú. Llevo 2 semanas y no doy más. Me duelen las rodillas, me duele el tobillo, fantástico. ¿Hacía actividad física? Sí, un montón. ¿Y qué actividad física hacía? No, jugaba al vóley en el colegio. Entonces, tiene que haber primero un periodo de adaptación, dependiendo digamos, la capacidad física de cada uno,
para fortalecer, para después recién empezar a desarrollar una actividad un poquito más intensa. Pero lo Claro, ideal es combinar, redondeando un poquito la idea, es sobre todas las cosas, después de los 35 años, es trabajar con peso, con carga. ¿Para qué? Para poder compensar esa sarcopenia y esa pérdida de masa muscular que uno tiene. bien. Eso sería lo importante. Y la parte cardiovascular con caminatas, bicicleta o pileta. Hay varias actividades. Bárbaro. Bien, muy bien, muy bien, muy interesante. Bueno, muchos agradecimientos y expresiones de que les gustó la charla en el chat, así que evidentemente Eh, lo vamos Adrián, necesitando. ¿se escucha? Sí, Ahí se perfecto, escucha, Lorenzo. ¿sí? Bueno, Juan, yo quería aclarar que yo no soy ontóloga, pero que la verdad que me ha venido re bien, porque todos todos tenemos malas posturas, ¿no? En un Ujú. momento u otro, así que yo fui invitada y me ha venido muy bien en general, es muy claro, muy lindo, así que bueno, muchas gracias. No, al Ya contrario. seguiremos pidiéndote consejos. Sí, un detalle más importante, que por ahí muchas veces pasa desapercibido. Una mala postura generalmente arranca por una mala pisada, entonces siempre hay que tener en cuenta que la consecuencia de la mala postura por ahí arranca porque a lo mejor tengo un pie plano, un pie cabo o alguna alteración, digamos, en la base de sustentabilidad del cuerpo y eso termina produciendo consecuencias que son, digamos, que se va adaptando el cuerpo de acuerdo a cómo uno va pisando. Es como si uno tiene una pata en una silla más corta, ya se empieza a aflojar la parte del respaldo, se empieza a aflojar el resto de los tornillos. Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso que muchas veces cuando uno va al traumatólogo, generalmente o al médico, va por una consulta específica de algún dolor o alguna dolencia y no presta atención que a lo mejor esas dolencias es consecuencia de alguna otra cuestión, como por ejemplo una Eh, mala pisada. Te hago una pregunta con respecto a eso, Juan. Ujú. Muchos consultores, muchos colegas utilizan las zapatillas tipo Crocs para trabajar. ¿Hay alguna indicación? ¿Hay algo certero que diga que eso es mejor? ¿O es una cuestión de comodidad personal nada más? No, 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 eso es una cuestión de comodidad personal e higiene, por ahí, que es pero lo ideal, digamos, ¿qué pasa? Es fácil de limpiar y cuando uno se va a cambiar o algo es rápido, ¿me entendés? Pero lo ideal es tener un calzado que se adecue a la morfología de cada pie. ¿Me explico? O sea, si vos Ujú. tenés un pie, que tenés un pie plano, tenés que tener un calzado que contenga Claro. el pie plano. Si tenés un pie cabo, viceversa, Ujú. corrigiendo la pisada, porque eso es lo que te va a dar, digamos, la base para el resto de las estructuras hacia arriba. La rodilla, la cadera, la cintura. Muchas veces por ahí vos decís, bueno, estoy hecho bolsa de la espalda porque he estado mucho tiempo parado y resulta que no es la biprestación, sino que tenés un pie plano, se te lleva una rotación, una anteversión digamos, de la cadera y una antepusión de la pelvis y eso hace que aumente la presión en la zona baja lumbar. Y quizás con unas buenas plantillas y con una corrección en la pisada desaparecen los dolores porque volvés a equilibrar toda la descarga de peso. Bien, Y el bien. acompañamiento de esas medias que permiten el retorno venoso, que son unas medias elastizadas. Claro, son medidas de compresión, se llama eso. Ujú. Eso por ella es un tratamiento un poquito más específico, por eso es importante, por lo general, normalmente el odontólogo la mayoría de las consultas la hace sentado, no parado, salvo alguna cirugía o como le explicaba al principio, que sea un paciente muy grandote, entonces no, 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 no. Tenés que sí o sí pararte para poder llegar con una buena visual a ver la zona que tenés que tratar. Este, las vendas de compresión, por lo general, son los que se terminan recetando o indicando en pacientes que tengan alguna insuficiencia venosa profunda o alguna otra complicación. Lo ideal es frenar, hacer una pausa, caminar un poquito, hacer ejercicio de elongación, ejercicio de flexibilidad, este, pero por lo general la mayoría de los pacientes o los odontólogos trabajan sentados. Eso, digamos, es una indicación más específica de alguna vasculopatía periférica, no Bien. necesariamente.
hay Bien, antecedentes, ¿viste? Hay una cierta predisposición genética a formar varices, entonces en esos casos ya tenés que verlo con el flebólogo. Bárbaro. claro. Bueno, Juan, no sé si tenés algún mail que nos quieras dejar para que la gente se conecte Sí, para perfecto. hacer Cualquier dudas. cosa que necesiten, mi mail es jecepa, gmail.com. Que sepa. Cualquier cosa o dudas que tengan o que me quieran escribir, yo no tengo ningún problema, encantado y la verdad que muy agradecido. Espero que haya sido de utilidad, este, porque por ahí la ergonomía muchas veces no se le da, o la salud postural no se le da la importancia hasta que empiezan a aparecer los síntomas. Entonces Claro. dicen, Tal no, cual. no, no pasa nada, qué sé yo, después voy, me tomo unas vacaciones, relajo y cuando querés acordar ya estás con una protusión y eso te termina limitando para hacer algunas otras actividades de la vida diaria, como jugar al Y- fútbol, saltar, correr, o por ahí te Ujú, agachaste a atarte los cordones y no te pudiste levantar. claro. Exactamente. Bueno, Bien. bueno, En este esta caso fue el charla, caso. bueno, Sí, exacto. Esta charla, como la charla que comentaste del Mindfulness, bueno, está va a quedar en unos días ya para hacerla vista por quien quiera en el canal de la Cora. Perfecto. Así que, bueno, no más que agradecerte, Juan, por la buena predisposición, por la charla, que más amplia imposible, de muy buena interpretación, así que muchísimas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Una vez más agradecer, bueno, a la Confederación Ontológica de la República Argentina, la CORA, a Gaby y Jorge. Bueno, y en su entera disposición de lo que haga falta o necesiten, alguna charla o algo, o algún consejo me escribe, yo no tengo ni medio inconveniente, al contrario, soy un apasionado de lo que hago, así que lo disfruto mucho. Sí, lo Eh, sé y sabes mucho, así Bueno, que hay que Juan, bueno, aprovecharte. bueno, una preguntita más. Yo sé que, bueno, deberíamos empezar a partir de los 30 o 35, pero creo que has hablado, ¿no es cierto?, también de plantillas y eso. O sea, quiero pensar que siempre uno puede mejorar, más allá de la edad que tenga. Hay siempre. algo que es una afección muy, muy, ¿no es cierto?, eh, grave. Me parece que se puede mejorar con la ejercitación, con todo lo que estás hablando vos, ¿no? sí, Quiero sí. tener esperanza. Sí, 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 sí. Vos tenés que tener una cosa que yo siempre digo, es, el movimiento es salud. Así Así es. que uno con ejercicio puede mejorar cualquier patología o cualquier estado que uno diga, bueno, no, tengo inestable la columna, me duele, qué sé yo. Es, es, es tan importante la rehabilitación y el ejercicio, el fortalecimiento, como la misma cirugía en sí o la misma patología en sí. Eso, así que vos quedad tranqui, que eso es cuestión de trazar un plan de trabajo y se trabaja. Siempre digo lo mismo. Hay- Cada plan de trabajo se va adecuando de acuerdo a las necesidades de cada paciente, Claro, porque no todo a una misma patología no repercute de la misma forma a todos los pacientes. Algunos tienen mayor compromiso, otros menor, unos se recuperan más fácil, otros menos, pero eso depende muchas veces digamos, de la morfología y de la tonicidad y de la contextura física que tenga cada paciente. claro. Sí, sí, por Por supuesto. eso un jugador de fútbol, una plástica, un ligamento cruzado, se recupera mucho más rápido que una persona, un oficinista de un banco, porque la Lógico. masa muscular ya es distinta. Ujú. Muy Bien, bien. Muchas gracias. muy Pero bien. va a andar de bien. Ya después hablar. Sí. Bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada la charla del día de hoy. Nuevamente agradeciendo a Juan por la predisposición y a todos los participantes. Y los invitamos nuevamente el último miércoles de octubre, donde se va a hablar del programa HMI con las doctoras encargadas de la CNP, de la Comisión Nacional de Prevención de la Confederación Odontológica Argentina. En el mismo horario y con el mismo link, con entrada a la conferencia de forma gratuita. Bueno, les dejamos buenas noches a todos y recordamos, como dijo Gabriel, que la charla va a quedar, está grabada y va a ser subida al canal de YouTube de la Cora en un par de días. Muy Bueno, bien, buenas noches. buenas noches a Bárbaro. Gracias. Bueno, todos, muchas muchísimas gracias gracias. nuevamente y a la entera disposición de cualquier consulta que necesiten. Muchas Gracias. gracias, Juan. Un Gracias, gusto enorme. Juan, muchas Buenas gracias. noches a Dale, todos. Buenas Gracias. noches, hasta luego. Buenas noches. buenas noches. No anoté tu correo.